Estamos recibiendo a María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta y candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Qué Bueno, tal, Andre? bárbaro. Buenas, Víctor. Hola, Buenos días, Muy buenas tardes. requerida nuestra compañera Eva Kutsovitis. Tremendo. Por todos los colegas y las Sí, colegas sí. en estos días. Le decíamos recién, estás cansada, esto de la campaña, ¿no? Es un ritmo. No, claro, sí, tiene otro ritmo porque, bueno, la vida continúa y uno tiene que seguir, ¿no? Trabajando y sí. haciendo lo que hacía cotidianamente, pero además... además haciendo campaña, algo que a mí me gusta, digo, más allá de que es cierto que a veces al final del día es un poco cansador, pero bueno, esto de ir conversando, Es algo que vos haces habitualmente. Exacto. Recorrer, charlar, participar, ponerle el cuerpo al asunto. Por eso Lo hacés sabés siempre. tanto de la ciudad y bueno, creo que sos una de las candidatas que más sabe de la ciudad. Ay, gracias, Andre, muchas No, pero gracias. es verdad, por eso son nuestra columnista. ¿Hace cuánto ya? 2, 3 años. Y hace casi 3, me ¿Tres? parece. 3. Hace casi 3. No, la verdad es que me encanta y es cierto que tiene que ver con mi cotidiano. Sí. Y es cierto que además es muy gratificante porque de pronto cuando me toca volver, ¿no? a algún barrio en el que trabajé mucho tiempo y la gente te recibe con mucho cariño y con mucho amor, la verdad es que ahí es donde todo empieza a tener sentido, ¿no? O vuelve a tener sentido. La posibilidad de poner en agenda, una agenda muy invisibilizada, que es la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue para mí un enorme desafío desde el lugar que me toque, ¿no? Bueno, en este caso, si el lugar que me toca en estos tiempos es el lugar de ser candidata, voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esa agenda, que yo creo que es la agenda que la ciudad necesita, que necesitan los porteños y las porteñas, sea una agenda mucho más visible. Y hablando de eso, ¿no? Y hablando de esta lógica de una ciudad que va en modo campaña, la verdad es que vemos que en este modo campaña hay mucho eslogan, hay mucha selfie, hay mucho recorrido turístico guionado, hay mucho render, mucha maqueta, ¿no? Mucho anuncio de fantasías, ¿no? Que solo aparecen en renders o Mucha en inteligencia macotas. artificial. Mucha inteligencia artificial, muy poca memoria, porque los que hasta hace un minuto votaban a libro cerrado, lo que sea, ahora se dieron cuenta que la ciudad es un desastre y que no da para más. La verdad que ahí tenemos dentro de ese listado de los que votaban a libro cerrado y que ahora de pronto tienen el despertar, es el despedido libertario Marra, ¿no? Que hasta hace un minuto era el empleado del mes de Jorge Macri, pero ahora se da cuenta que todo anda muy mal en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que no profundicemos en las ideas espantosas que él tiene para resolver los problemas de la ciudad. Pero también aparece Evolución y la coalición cívica, que la verdad no se privaron de votarle a la casta inmobiliaria cuanto privilegio, cuanta excepción pudieron, y ahora se ve que un poco se acogieron a la figura del arrepentido y deciden ir en listas separadas. Pero volviendo a esto, ¿no? De una especie de campaña tipo selfies, la verdad, la que encabeza la campaña selfie, y hemos conversado de eso, es Los Penato, que como es diputada por la provincia de Buenos Aires, está turisteando en la ciudad, está descubriendo la ciudad, se saca selfies, Brooklyn. se ve, exacto, aparece hasta con la remera de Brooklyn, pero se ve que la ciudad le está gustando y la está descubriendo, y entonces se ve como en capacidad de entender a las porteñas y a los porteños, pero la verdad que a Los Penato de la realidad de la ciudad poco y nada. Hay que regalarle primero una remera que diga Buenos Aires. Sí, tal cual. Ahí por la calle Florida, por Son baratos. Caminito, por alguno de esos lugares. San Telmo Hay también, hay mucho claro. negocio de cadena turística que te Que vende, tienen, ¿viste? sí. El Mínimo, corazón mínimo, Buenos por Aires. favor. Absolutamente, pero la verdad es que a mí me parece que sería buenísimo que la candidata de Jorge Macri de pronto pase un poco por la realidad de los barrios, y yo les contaba, ¿no? Que esto de volver a aquellos barrios en donde me ha tocado estar mucho tiempo siempre es
un momento de alegría y de mucho cariño. Y quería traer dos casos, dos recomendaciones para la candidata Los Penato. Una es que por favor recorra el barrio Rodrigo Bueno. Desde que asumió Jorge Macri no fue ni una sola vez al barrio Rodrigo Bueno, un barrio en donde el gobierno hizo obras, hizo el famoso borde costero para justamente poder del otro lado del barrio construir esa nueva Dubái, ¿no? Esa futura Dubái a la que llaman costa urbana. Y en ese derrotero de poder construir ese borde costero para luego construir la nueva Dubái Argentina, destruyeron decenas y decenas de viviendas y dejaron a cientos de familias en emergencia habitacional. Esas familias que tienen además acuerdos firmados y homologados en la justicia, en donde el gobierno se ha comprometido en la justicia a reconstruir sus viviendas, siguen en la misma situación de fragilidad y de emergencia habitacional. El gobierno de la ciudad está incumpliendo los propios acuerdos que ha firmado y llevado a la justicia, así que sería buenísimo que, por ejemplo, la candidata Los Penato recorra el barrio Rodrigo Bueno, que además se interiorice de esa problemática y que además le dé una solución, por supuesto, a estas decenas y decenas de familias. El gobierno ha ofrecido 17 viviendas para un sector del barrio en donde se necesitan 100. Así que bueno, sería buenísimo que Los Penatos recorra el barrio Rodrigo Bueno y que además cumpla con los compromisos que el gobierno de la ciudad ha asumido con todas estas familias que ha además homologado en la justicia. Pero también sería bueno que pudiera darse una vuelta por Fraga, ¿no? Otro barrio en donde Jorge Macri tampoco va seguido, es una oportunidad, capaz puede hacerse alguna selfie, ahí también Los Penato. Ahí en el barrio de Fraga, en Chacarita, tenemos más de 80 familias con la promesa de la vivienda definitiva. Familias que se encuentran, alguna de ellas en situación de calle. Estamos hablando de familias que vivían en el barrio de Fraga, familias, la mayoría de ellas inquilinas, que algunas han sido relocalizadas, algunas están en hoteles, otras están directamente en situación de calle y que están esperando una solución por parte del gobierno. Ahí también sería bueno que la candidata de Jorge Macri vaya al barrio, no a sacarse una selfie, sino a garantizarles, como la ley establece, vivienda digna a esas más de 80 familias. Y de paso también aprovecho para contarle que hay un gran predio en donde se pueden construir esas viviendas, un predio que le pertenece al Estado Nacional y que por ley el gobierno de la ciudad debe expropiar para poder construir las viviendas que faltan. A mí me parece que es importante aflojarle un poco a la selfie y darle un poco, ¿no?, de contenido a la realidad de tantas familias en la ciudad de Buenos Aires. Pero en una época teníamos acá el segmento de las buenas noticias. La verdad que después nos costó La buena noticia es que Los Penatos se mudó a la ciudad. No, porque no tenía ni siquiera dirección en la ciudad. No, esa no sería la buena noticia. Bueno. La buena noticia que traigo tiene que ver con que la justicia le ordenó al gobierno de la ciudad revisar un permiso de demolición de una vivienda patrimonial en Parque Chas. Bien. Es algo que yo sé que a vos te interesa mucho, André. A ver, ¿de qué se trata esto? Fuimos a la justicia y la justicia nos dio la razón. El gobierno quería demoler un inmueble en Parque Chas que se encuentra en la calle Ábalos al 1780. Fuimos a la justicia a cuestionar la decisión del gobierno de demoler esta vivienda y la decisión del Consejo de Asuntos Patrimoniales que desestimaron proteger este inmueble. ¿Qué pasó? La Cámara de Apelaciones, porque tuvimos que apelar para poder detener esta demolición, nos dio la razón y ordenó frenar la demolición del inmueble y le dio 10 días al Consejo de Asuntos Patrimoniales para hacer un dictamen con fundamentos. Por favor, Consejo de Asuntos Patrimoniales, revisar los fundamentos porque están flojos de papeles. Bueno, Parque Chas, para quienes no lo conocen, es un barrio hermoso de la ciudad de Buenos Aires.
fue el único emprendimiento que a principios del siglo XX, ¿sí?, de manera osada, rompió con la lógica de la cuadrícula. En 1925, Vicente Chas logró que el Consejo Deliberante le apruebe un trazado tipo laberíntico, circular, sí. Exactamente, semicircular, muy característico del barrio, y ahí fue cuando Vicente Chas ofreció 100 lotes a la venta, los primeros 100 lotes a la venta, donde se construyeron 80 chalets. Todos estos chalets fueron modificándose con el tiempo, salvo uno, que es este chalet que se encuentra en Ábalos y La Pampa, el último que nos recuerda a ese primer gran loteo y que por supuesto es importantísimo, ¿no?, poder conservarlo y preservarlo. Pero a mí me parecía importante escuchar a alguien que sabe un montón de este tema, que es la arquitecta Magdalena Eggers, y que tenemos un audio de ella. Vamos a escucharlo. Cuando el doctor Chas consiguió aprobar el trazado de Parque Chas en septiembre de 1925, tenía obligación de abrir todas las calles con ese formato, y se le ocurrió empezar a construir chalets para impulsar el barrio, y puso a la venta 100 lotes con proyectos a construir por los arquitectos Acosta, Sapiola y Froyo. Entonces vendía con unos folletos que decía que era en Belgrano, o sea, tenía un montón de información en esos folletos, con las posibilidades de pagos, las ventajas que tenía la edificación. La verdad que eran proyectos que eran muy de vanguardia para el momento. En la portada de ese folleto, que todavía tenemos algunos vecinos, justo está el chalet de la calle La Pampa y Ábalos, que es el que para nosotros es emblemático, porque fue el primer loteo que lo hizo Chas directamente, y es el único chalet que quedaba tal cual, sin intervenciones de los vecinos, que ahora sí conocen el tema patrimonial y lo importante que es mantener la historia del barrio. Bien, ya había tenido como lo que le habían sacado una parte, ¿no? El techo, bueno, todo eso mientras estaba la judicialización. Exacto, pero bueno, la verdad porque se vendió. Estaba a la venta, se vendió, luego apareció el cartel de demolición y ahí es donde recurrimos a la justicia y bueno, frenó. La buena noticia es que la Cámara de Apelaciones frenó la demolición. Qué difícil conseguir sostener el segmento de las buenas noticias en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, tenemos esta buena noticia, veremos qué sucede después. Y otro tema también muy ausente en la campaña, que es el tema de cómo preservar, ¿no?, nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro patrimonio. Qué pocos candidatos que hablan de ese tema con la importancia que eso tiene. Muy difícil, muy difícil. Además, hemos visto... Lo digo muy, muy corto porque tenemos 2 minutos, menos de 2 minutos. Lo hemos hablado otras veces también, Eva, con respecto a la construcción del Metrobús, que facilita, ¿no?, facilita la vida de las personas que toman el transporte público, en algunos casos, en otros casos innecesariamente. Se destruyó la fisonomía, el patrimonio urbano, que en una ciudad como Buenos Aires es muy importante, para poner... techos para los bondis, que podían estar en otro lado perfectamente, son las mismas avenidas. Pero bueno, lo tomamos en otra ocasión, porque no se cuida la ciudad como debería, desde muchos puntos de vista. Bueno, Eva, gracias, y que te sea leve, que lo disfrutes, y